comienzo con la clase número 10 de Daniel. La palabra es Daniel capítulo 9. La escena del capítulo 9 es oración de confesión. Punto 1. Comprensión acerca de los 70 años de tribulación. Versículo 1 al 2. 2. Daniel ora con ayuno. Versículo 3 al 19. Del segundo punto tenemos contenidos subpuntos. Punto 1. Se autohumilla. Versículo 3. Segundo, ruego buscando a Dios. Versículo 4. Tercero, comprende su pecado y confiesa. Versículo 5 al 6. Cuarto, se arrepiente comprendiendo la justicia y la soberanía de Dios. Versículo 7 al 12. Quinto, se arrepiente de no haber apartado del pecado a pesar de haber recibido el castigo. Versículo 13 al 14. Sexto, confiesa sus pecados y el pecado de las naciones. Versículo 15 al 16. Séptimo, ruega por el templo, el monte de Sión y por el nombre del Señor. Ruega por el templo, el monte de Sión y por el nombre del Señor. Versículo 17 al 19. Luego, tercer punto grande, responde enviando al ángel Gabriel. Versículo 20 al 23. Cuarto, los 70 años y su interpretación. Versículo 24 al 27. Leamos el versículo 1. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando oyó Daniel. Aquí aparece el rey Darío. Aquí se trata de Darío de los Medios. Este Darío sale en capítulo 5, versículo 31. También en capítulo 6, versículo 1. Por eso, el reinado del rey Darío es el año 538 a.C. Y este rey Darío no es el rey que reinó sobre todo el territorio de Medo-Persa. El rey Darío que reinó todos los países fue Ciro. Estaban aliados los medos y los persas. Por eso Darío estuvo bajo el rey Ciro, bajo la soberanía de Ciro. Versículo 2. Logré entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel comprendió, por medio de la Escritura dada al profeta Jeremías, acerca de la desolación de Jerusalén que duraría 70 años. Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 26. Capítulo 25, versículo 11 al 26.
Daniel leyó los pasajes de la escritura del profeta Jeremías. A través de la escritura de Jeremías, comprendió acerca de los 70 años de la tribulación de Babilonia. Por eso, iban a padecer 70 años de tribulación. Y después de pasado los 70 años, serían liberados de ese cautiverio. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Podemos ver aquí que Daniel leía mucho la escritura. Nosotros también debemos leer mucho la Biblia y comprenderlo bien. Y a través de la palabra debemos preparar el futuro. Daniel aquí oró. Parece que aquí Daniel oró en ayuno. De esa manera, él se arrepintió y se humilló delante de Dios. Examinemos acerca de la oración de Daniel. Primero, es la base de la oración. Como base de la oración, primero es la promesa de Dios. Aparece en el versículo 4. También la base de la oración debe ser la misericordia de Dios. Versículo 9 al 18. Y la segunda parte acerca de la oración de Daniel es la confesión. Confesó Daniel que hemos pecado. Versículos 5, 8 y 9. Versículo 11 al 16. Tercer lugar, acerca de la oración de Daniel, es el contenido. El contenido de su oración, primero, rescata a Israel de Babilonia. Versículo 15. Segundo, perdónanos. Versículo 19. Tercero, permítenos reedificar el templo de Jerusalén. Versículo 16 al 17. Todos estos fueron los contenidos de la oración de Daniel. Ahora, en cuarto lugar, acerca de la oración de Daniel es la respuesta. Descendió la respuesta a las oraciones de Daniel. Llegó el ángel Gabriel a Daniel. Aparece en el versículo 21. Leamos ahora el versículo 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenillas. Daniel oró ayunando, se humilló. Oró vestido de luto y sentado sobre cenizas. Esdras 8, versículo 23. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Esther capítulo 4, versículo 1. El verdadero propósito del ayuno es someternos completamente a la voluntad de Dios. Por tanto, debemos humillarnos y orar en sumisión delante de Dios. De que Daniel oraba vestido de luto, estaba pidiendo gran misericordia a Dios. También estaba diciendo que él es un pecador. Conocía muy bien que él era su pecador. Por eso Daniel oró a Dios desde una postura miserable. Deseó que sus ruegos llegaran a Dios. En Isaías capítulo 58, versículo 3,
habla acerca del ayuno. También, si observamos en capítulo 10, versículo 12, dice que primero, desde el primer momento que Daniel tomó la decisión de humillarse y orar a Dios, Dios escuchó esa oración. Desde el día que decidió, Dios escuchó la oración. Es importante decidir hacerlo en humildad. Dios se alegra cuando nos humillamos y queremos estar en completa obediencia. Nos alejamos de Dios si nos enorgullecemos. Si nos volvemos humildes, nos acercamos a Dios. Orando, pidiendo a Dios que derrame su misericordia, piedad, paciencia. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Versículo 5. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Dios, conociendo a Dios, le oró. Nehemías capítulo 1, versículo 5 al 8. Daniel conocía a Dios como un Dios grande y terrible. Versículo 6. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Leamos el versículo 4. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Daniel conocía cómo era Dios y así oró. Él conocía a Dios como un Dios grande y terrible, también como Dios fiel y todopoderoso. Esto es que Daniel oró a Dios sabiendo que él tenía todo el poder y la absoluta soberanía. Dijo de Dios que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Aquí, confesión, es la confesión acerca de su pecado y arrepentimiento. Aquí, cumples tu pacto de fidelidad, se refiere a la bondad y el amor. Versículo 5. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Versículo 6. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Aquí en los versículos 5 y 6, Daniel se arrepiente de los pecados. Pero Daniel dice, hemos pecado y hecho lo malo. No solo sus pecados, sino incorpora los pecados de todos los habitantes de la tierra. Aquí en el versículo 16 dice, los pecados de todos los habitantes de la tierra. De esta manera, Daniel confiesa, mi pecado, nuestro pecado, el pecado de todos los habitantes de la tierra. Daniel está tomando posición de responsabilizarse por el pecado de los demás. Aquí aparece 28 veces la palabra nosotros, nuestro. Esto es que Daniel se responsabiliza en consolidación al pecado del pueblo Judá. Su pueblo se corresponsabiliza. Siente al pecado de su pueblo como el suyo. Se responsabiliza del pecado de otro como si fuese suyo. Esta es la fe de llevar el cargo de otro.
En realidad, Daniel no había cometido tan gran pecado. Él fue un buen profeta de Dios de buena fe. Aún así, cargando el pecado de su pueblo Judá, ora arrepintiéndose delante de Dios. Si pecamos, Dios se enoja. Si los fieles creen en Jesús, tendrán la salvación. Pero si peca, será castigado por el Señor. Recibe castigo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dice que Dios pide la verdad en Jerusalén y busca a un hombre que pueda ejercer la justicia. Por tanto, nosotros, los líderes, debemos arrepentirnos primeramente y tomar la responsabilidad acerca del pecado. Y hay que orar delante de Dios. Dios anda buscando a esta clase de fieles. Versículo 7. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitante de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países, por lo que nos ha dispersado por haberte sido infieles. Israel es avergonzado, pero Daniel comprendió que todo esto es parte del justo castigo de Dios. Daniel estaba diciendo que la vergüenza que el pueblo estaba padeciendo estaba en lo correcto. Él pensó que el juicio de Dios es justo y lo merecido. Esto es la fe. Cuando estemos recibiendo castigo, no tenemos que pensar que no hemos pecado en nada. Debemos aceptar que ha pecado de tal manera que le corresponde ese pecado. Daniel aceptó de esta manera la justicia de Dios. Y se arrepintió diciendo, porque hemos pecado contra ti. Versículo 8. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Acá también Daniel dice, hemos pecado contra ti, Señor, que el pueblo de Israel tiene motivos para recibir vergüenza. Por eso pide misericordia a Dios, pide orando que los perdone. El motivo por el cual el pueblo de Israel fue llevado como cautivo fue que se rebeló contra Dios. Versículo 9. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. El pecado de Israel contra el Señor fue su rebeldía. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, en primer lugar, fue por su rebeldía contra Dios. Versículo 9. En segundo lugar, fue el pecado de que no quisieron escuchar la voz de Jehová. Versículo 10. Tercer lugar, fue el pecado de no haber obedecido ni seguido sus leyes. Aparece en el versículo 11. Así que está diciendo que el pueblo de Israel, por haberse rebelado y no obedecer las leyes, fueron llevados cautivos a Babilonia. Nosotros debemos escuchar bien los mandatos de Dios. Hay que escuchar bien y obedecerlo. Hoy en día debemos recibir la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Y hay que seguir y obedecer
la voz de nuestra conciencia espiritual. Hay que seguir la guía del Espíritu Santo. Esta es la fe que alegra a Dios. Versículo 12. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste, a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Daniel dijo, has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Golpeó los jueces que nos juzgaban. Daniel estaba diciendo que Dios mandó esta calamidad por su pecado y la de los habitantes de toda la tierra. Él estaba confesando el pecado de desobedecer la palabra de Dios. Aquí, los jueces se refieren a los gobernantes del pueblo, porque los gobernantes del pueblo pecaron contra Dios. Dios los castigó. Versículo 13. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Daniel se arrepiente de que, aunque hayan recibido el castigo de Dios, no se apartan del pecado. Cuando Dios castiga a los que aman, es para que vuelvan del pecado y reciban bendición. Es para que adoren más al Señor. Salmos 49:20. Proverbios 29:1. Oseas capítulo 4, versículo 14. Nosotros no debemos ser personas que, aunque estemos recibiendo castigos, no entendamos. Cuando estemos recibiendo castigo, debemos comprender nuestros pecados y así apartarnos del pecado y obedecer la palabra de Dios. Veamos una vez más el versículo 14. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Dijo, tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros. Hay momentos en que cuando un fiel peca, cae inmediatamente el castigo. Pero hay veces que Dios espera con paciencia y luego manda estas calamidades. Dios espera con paciencia que nos arrepintamos, pero si no lo hacemos, enviará la calamidad. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Por tanto, si estamos pecando, pero vemos que Dios no nos está enviando castigo, no debemos seguir pecando. Cuando pecamos, Dios mantiene guardada el castigo. Recuerda todo. Y cuando no nos arrepentimos, Dios no tendrá otra que mandarnos el juicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Versículo 15. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel. A través de esto, podemos ver que Dios es Dios todopoderoso. Dios es Dios de la justicia. Pero el pueblo de Israel
se olvidaron de la gracia de Dios. Dios pecó e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Todo esto estaba Daniel arrepintiéndose. Versículo 16. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Daniel dijo que recibir el castigo por sus pecados y la de los pueblos estaba en su motivo correcto. Él aceptó la justicia de Dios justo. A pesar de eso, se sintió angustiado de que Jerusalén fuera desolado y su pueblo avergonzado. Porque Jerusalén quedó desolado, la gloria se quedará cubierta. Por eso, por el nombre del Señor, pide que tenga misericordia del pueblo de Israel. Por el nombre de Dios, por la gloria de Dios, ora para que tenga misericordia del pueblo de Israel. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Salva al pueblo de Israel por tu nombre, Señor. Versículo 17. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Daniel sigue orando por el templo de Dios. Daniel no ora para que su vida le vaya mejor o que pueda vivir en paz. Ora suplicando porque se siente angustiado por la desolación del santuario del Señor. Esta oración no es por egoísmo de Daniel, sino ora por el santuario de Dios y el nombre de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Versículo 18. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Daniel no oraba confiando en su propia justicia. El hombre no ora porque tenga su propia justicia. Nosotros no tenemos nada justo delante de Dios para poder orar. Tan solo oramos confiados en su gran misericordia. Lucas capítulo 18, versículo 13. Capítulo 18, versículo 13. Cuando oró el recaudador de impuestos ante Dios, dijo: Dios, ten compasión de mí. Daniel oró por el templo de Jerusalén, sobre la cual se invoca tu nombre. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. Nehemías capítulo 1, versículo 6. De esta manera, está diciendo que la salvación del pueblo del Señor es para exaltar el nombre del Señor. Mateos capítulo 6, versículo 33.
Hoy en día también, si vemos el mundo, hay muchos países que persiguen a los cristianos. Existen muchas iglesias que padecen persecución bajo el martirio de otras religiones o ideologías. También existen iglesias que tuvieron que cerrar sus puertas y sus fieles echados fuera. Nosotros debemos orar por esas iglesias y por esos países. Debemos orar por iglesias y congregaciones que son perseguidos. También orar para que se restauren las verdaderas iglesias del Señor. Debemos orar para que sea restaurada los santuarios desolados por las iglesias, orar por las iglesias desoladas. También por la vida espiritual derrumbadas, por las vidas espirituales corrompidas. Versículo 19. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel oró de todo corazón. Oró para que Dios les perdone y le escuche. Oró pidiendo que no tarde mucho y que actúe prontamente. Oró pidiendo que responda para que el nombre de Dios sea glorificado. Versículo 20. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Daniel siguió orando, confesando y arrepintiendo. Aquí también dijo que se arrepentía por su pecado y por el pecado del pueblo de Israel. Pero Daniel se arrepintió profundamente por su pecado. Además, oró arrepintiendo con todo el corazón. También oró tomando responsabilidad acerca del pecado del pueblo de Israel. Nosotros debemos orar tomando responsabilidad del pecado de la otra persona como la mía, en solidaridad por esas personas. Dice que el profeta Samuel no dejó de orar por el pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Versículo 21. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. Daniel, cuando estaba orando, el ángel Gabriel se le apareció rápidamente. Era la hora del sacrificio vespertino. Esto es aproximadamente 3 o 4 de la tarde. Cuando Daniel estaba orando dedicadamente a Dios, vino la respuesta de Dios. Gabriel es el ángel que trae las noticias de Dios. Capítulo 8, versículo 16. Capítulo 9, versículo 21. Versículo 23. Versículo 22 y 23. Y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo, porque tú eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras para que entiendas la visión. Dijo Gabriel que vino para que entienda todo con claridad. Y en el versículo 23 dijo que tan pronto como empezó a orar, Dios contestó su oración.
Cuando Daniel ya había empezado a orar, Dios ya le había enviado su contestación. Desde el primer momento que el fiel ha empezado a decidir orar, Dios ya derrama su gracia. Esto aparece en el capítulo 10, versículo 12. El momento que ha decidido orar, eso es la gracia. Tener ganas de orar es la gracia. Ya cuando piensa, quiero ir a orar, ya está en la gracia. Pero la respuesta no llegó cuando Daniel apenas se puso a orar. Que no llegó inmediatamente el ángel Gabriel cuando empezó a orar. No sabemos cuánto tiempo ayunó Daniel. El ángel llegó cuando estaba terminando el tiempo de ayuno. Cuando comenzamos a orar, ya estamos en su gracia. Pero la respuesta a la oración llega cuando está terminando el tiempo de oración. Por eso nosotros no sabemos cuándo vendrá la respuesta a las oraciones, pero Dios sí responderá. Pero lo importante es saber que cuando uno empieza a orar, Dios ya ha mandado su orden y desciende su gracia. Hay momentos que la respuesta llega pronto, pero también llega un tiempo después. Lo importante es que cuando uno apenas empezamos a orar, desciende la gracia de Dios. Versículo 24. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Ponga fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. A partir del versículo 24 se habla acerca de las 70 semanas. Está profetizando lo que sucederá en tiempo futuro. Está dividiendo en 3 partes las 70 semanas. Primera parte en 7 semanas. Luego la segunda en 62 semanas. Y al final 1 semana. Veamos aquí la tabla. La tabla. Si vemos en la tabla, primeramente aparece las 7 semanas. Luego, en la segunda línea, 62 semanas. Y después, al final, 1 semana. Pero en las 7 semanas tiene 49 días. Pero la última semana lo calcula como 1 año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Si comparamos en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, un día lo calcula como 1 año. Por eso, las 7 semanas, que tiene 49 días, esto se refiere a 49 años. Y luego, en la segunda parte, 62 semanas, son 434 días. Y si calculamos como 1 año a un día, son 434 años. Y luego aparece el último casillero, que es 1 semana. 1 semana tiene 7 días, por tanto, son 7 años. Así que podemos dividir las 70 semanas en 3 partes.
Por eso las 7 semanas son 49 años, las 62 semanas equivalen a 434 años y una semana equivale a 7 años. Aquí en el versículo 24 dice, pongan fin a sus transgresiones. Aquí no podemos saber con exactitud los años de las 70 semanas. Los teólogos lo ven como algo simbólico. Esto se refiere que desde el tiempo de Daniel hasta que Cristo vuelva y perfeccione el Evangelio. En la parte final, el Mesías vendrá y perfeccionará el Evangelio. Por tanto, está profetizando acerca de la venida del Mesías. Aquí dice que cuando ponga fin a las transgresiones. Acá, cuando se refiere a poner fin, es cuando termine. Pero también significa que encerrará, detendrá. Transgresión se refiere a la traición. Por eso vendrá tiempos en que se pondrá fin a las transgresiones. Muy similar a eso, el pecado se terminará. Que el pecado se terminará significa que desechará el pecado. Que Dios no mirará el pecado, sino que lo eliminará, descartará el pecado. Es decir, que anulará el pecado, lo desechará. Después dijo, pidan perdón por su maldad. Esto significa que el pecado será cubierta. Que el pecado será cubierta. Se proclamará la inocencia. Que se expiará el pecado. En hebreo, esta palabra, perpetuarse, expiarse, se dice kapar. Kapar. Esta palabra, kapar, significa que el pecado será cubierta. Se rescata del pecado. Y expiarse significa reconciliarse, pacificarse. Que cubrirá, tapará el pecado, que la relación enemiga que hubo entre Dios y nosotros se reconciliará. Dios cubrirá nuestros pecados y los resolverá. Que anulará los pecados. De esta manera, viniendo Jesús, viniendo como el Mesías, que el problema del pecado se resolverá. Y después dijo, establezcan para siempre la justicia. Que se establezcan para siempre la justicia. Esta palabra, se establezca, significa traer. Significa que Dios traerá la justicia. Esta palabra justicia en hebreo es seke, sedek. Esto significa que Dios
nos cubrirá con el regalo de la justicia. Nosotros todos somos pecadores delante de Dios. No podemos acercarnos a Dios. Pero por la venida del Mesías, que a nosotros los pecadores nos vestirá con la eterna justicia. Es decir, todo acá significa lo mismo. En el versículo 24 dijo que se pondrá fin a las transgresiones, que también se pondrá fin a los pecados, que el pecado será expiado para siempre, y luego se establecerá para siempre la justicia. Todo esto significa que, por medio de Jesús, el Mesías resolverá los problemas del pecado. Y al final del versículo 24 dijo, sellen la visión y la profecía, que se cumplirá toda la profecía y visiones. Esto significa que con la venida del Mesías se culminará el tiempo del Antiguo Testamento. Todo lo que los profetas del Antiguo Testamento vieron en las visiones se cumplirán por medio de Jesús. Hay varias prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Sacrifican toros y corderos. Que todo eso se terminará con la venida del Mesías. Que todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento se cumplirá. Que con la venida del Mesías se cumplirá. Y dijo en el versículo 24 al final, y consagren el lugar santísimo. Esto simboliza al Mesías. Dijo que el Mesías será ungido. Esto significa que Cristo recibirá toda la unción infinita del Espíritu Santo. Recibir la unción es recibir el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículo 6, Isaías capítulo 61, versículo 1, Hechos capítulo 10, versículo 38, Juan capítulo 3, versículo 34. Esto se refiere al momento que Jesús recibe el bautismo por agua. Al momento cuando Jesús recibió el bautismo de agua, fue lleno del Espíritu Santo. El Señor recibe el bautismo por agua y comienza oficialmente la obra de Dios. Por eso, en el versículo 24, Dios planeó en las 70 semanas. Es decir, que cuando esté finalizando las 70 semanas, vendrá Cristo y lo completará. Que nosotros seremos redimidos del pecado. Que nuestros pecados serán resueltos. Que nuestros pecados serán cubiertos. Que se pondrá fin a las transgresiones. Y después se establecerá la justicia de Dios. Y se cumplirá todo lo que ha profetizado en el tiempo del Antiguo Testamento. Como se profetizó en el Antiguo Testamento, todo se cumplirá por medio de Jesús. Y el Santo Señor Jesús, viniendo, recibirá la unción. Recibirá el bautismo de agua. Luego Jesús será lleno del Espíritu Santo. Concluimos con la clase número 10 de Daniel. Muchas